acabamos eligiendo personas que están desesperadas como tú, ¿no? Perdona, pero no me siento con la capacidad de hablar ahora mismo. Si quieres más tarde, veo de relajarme y hablamos un poquito más al respecto. Estás con alguien mientras la relación es creativa. Si tu hombre te pide tener sexo, tú tienes que decirle que sí, en el caso de las chicas. Aunque no quieras o aunque te duela, sin poder comunicarlo con tu pareja. La solución no es cerrar el corazón o buscarme un entretenimiento cuando hay una dificultad, ¿no? Sino vamos a abordarlo. Vamos poniéndonos capas, y esas capas, una encima de la otra, haciendo un traje de Superman, pero que llega un día que ese Superman ya no te sirve, ¿no? Y me ayudó muchísimo escuchar y ver a otras personas, muchas de ellas en situaciones mucho más complejas que la mía, porque al final la vida es eso, es compartir, ¿no? Y bueno, me gustaría presentar hoy el entrevistado de hoy, Uri. Es una persona tremendamente especial que ya hace mucho tiempo que quería traer al podcast. Una persona a la que también por un camino de vida que llevamos conjuntamente con Uri ha sido muy necesaria en este caminar de este último año, 2 años y medio. Tenemos a Ketan Raventós con nosotros, una persona que me hizo ver que la frase de cuando apuntas con un dedo hacia afuera y 3 dedos apuntando hacia ti tenía más sentido que nunca, porque me hiciste mirar más adentro que nadie. Y hoy queríamos titular este podcast Sanar el Corazón, porque mediante este fantástico libro, que, perdonad por el ruido si se oye de fondo, no se oye, hay un libro, tiene un libro precioso, se llama Sanar el Corazón. Y recuerdo que cuando llevaba 3 páginas leídas, lo cerré y dije, necesito conocer a esta persona. Y hoy tengo la suerte de tenerlo aquí delante y poder tener una conversación. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, un gusto estar aquí con vosotros. Pues, bueno, disfruta tu cafecito, Uri. Estamos disfrutando un cafecito con Uri, que ha traído unas cápsulas nuevas, ecológicas, y ha tenido el detalle de... Y pronto tendremos una máquina mejor para no seguir con cápsulas, pero estamos en ello. Sí. Sanar el Corazón es un libro que, desde mi punto de vista, es una forma de guiar a las personas en este viaje interior. Porque hoy vivimos tiempos en los que el exceso de información es infinito. Hay podcasts por todos lados, hay libros y coaches por todos lados, hay muchísimas fuentes. Y cuando conocí este libro y tu camino, dije, me voy a centrar en esta persona. Me voy a centrar en un camino. Porque si no, llevaba un tiempo que estaba loco, buscando respuestas. Y fue como una luz que me dijo, vale, pues comprométete con este camino. Fui a un primer seminario contigo, con Ástico también, que lo compartíais. Ástico, qué pasada de mujer. Que curiosamente el seminario se llamaba Parejas en Libertad, que no tenía nada que ver con parejas libres o relaciones abiertas. Y eso fue muy bonito de compartir con otras personas que quizás sí que estaban allí con ciertas dudas de abrir o no abrir la pareja y demás, ¿no? Eso, bueno, es una cosa que dejo aparte, ya lo hablaremos si tenemos tiempo. Pero ¿cómo iniciaste, para que la gente te conozca un poquito más, cómo iniciaste este camino? Porque nos comentabas antes que tú eras fotógrafo y de repente estás haciendo lo que estás haciendo ahora. Bueno, mi camino empezó muy jovencito, porque en realidad a los 14 años empecé a sentir como una atracción muy grande hacia la figura y las enseñanzas de Buda. Esto en los años 70 no era muy normal, ¿no? Yo era muy joven, además, era un adolescente. Ahí empezó ya un anhelo muy grande. Y muy jovencito empecé a viajar. A la India fui
a los 19 años y de luego empezaba cada año a India. Entonces, durante muchos años había este anhelo de búsqueda interior que me llevó pues sobre todo a comunidades primitivas indígenas de Sudamérica, de África y de Asia. Y en esa época era fotógrafo, entonces yo estaba haciendo reportajes, pero bueno, lo que realmente me interesaba no era el reportaje, sino la vivencia con comunidades donde yo veía algo auténtico, ¿no? Y eso fueron durante unos cuantos años, ¿no? Hasta que más o menos a los 25 años en un viaje por África tuve una experiencia, se llama un satori, una experiencia de comprensión profunda de lo que somos. Y eso, después de esa experiencia me di cuenta que ya no quería, que no tenía sentido volver a mi vida cotidiana, al trabajo, a lo que estaba haciendo durante muchos años, que tengo que decir que era un trabajo que me gustaba mucho, o sea, pero de repente esta etapa se ha acabado y sentí como desde adentro una sensación de tengo que dejarlo todo y irme a la India sin fecha de retorno. Y en el año 90 me fui a la India sin fecha de retorno y estuve 8 años viviendo en India. Ahí encontré a mi maestro y se inició todo un proceso de meditación y de autodescubrimiento, también un proceso de sanación, donde durante todos esos años estuve enfocado en eso. Esa época no existía todavía Internet, estaba empezando, o sea que no había realmente prácticamente conexión con Europa en esa época y todo mi enfoque estuvo en la meditación y el proceso interior y la sanación. ¿Escogiste la India porque fue intuición? ¿Alguien te dijo que fueras para allí? ¿Ya conocías a alguien que vivía allí? Porque has hablado de Buda, la figura Sí. de Buda, y no soy experto en eso, pero Buda es más de Asia, ¿no? No, en realidad Buda nació en Nepal. Vale. En una parte de Nepal y luego básicamente toda su vida estuvo moviéndose entre India y Nepal, Vale. ¿no? Vale. Y, aunque luego el budismo en sí, ¿no? Pues se expandió por todo Asia. De hecho, en India el budismo es una religión minoritaria, comparado con el hinduismo o incluso con el islam, es una religión minoritaria. Bueno, la India, yo siempre desde niño tenía el anhelo, el impulso de que yo tenía que ir a la India, ¿no? Es algo que siempre lo había sentido y de hecho a los 19 años ya fui la primera vez a India y seguí yendo. Entonces, en esta ocasión, cuando ya me quedé para vivir, pues había estado 3 veces, o sea que había recorrido mucho la India, conocía muchos ashrams, muchas comunidades, la vida cotidiana de India. Y simplemente sentí que ahí era donde yo tenía que estar. Los ashrams, para que la gente entienda un poquito, ¿qué es exactamente un ashram? Un ashram es como una comunidad de personas que se juntan con un propósito que tiene que ver con la meditación, ¿no? Entonces, aquí, vamos a decir, en Europa sería como un monasterio, por decirlo así, pero vamos a decir, los funcionamientos de los ashrams de India no tienen esta rigidez de los monasterios cristianos, por decirlo así, ¿no? Son lugares donde la gente entra y sale. Puede ser que hayan algunos meditadores que vivan fijo ahí, pero hay mucha gente pues, que va a pasar pues, 1 mes o 2 meses o 6 meses o hasta 1 año. No significa que tú ingresas en un ashram y es para el resto de tu vida, ¿no? Es como un lugar donde la gente se retira para la meditación y la introspección. ¿Y está abierto todo el mundo? ¿Puede entrar cualquier persona? Todos quizá no, pero hay muchos ashrams que sí están abiertos, ¿no? Porque hay muchos y muy diferentes, ¿no? Vale. Entonces, en algunos, por ejemplo, están enfocados en un tipo concreto de meditación o un camino muy concreto, ¿no? Y
Hay cantidad, o sea, y hay algunos que hay occidentales, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy famoso, que es el ashram de Amma, ¿lo habréis oído? ¿No? No. Amma es esta mujer santa de la India que abraza. Sí, la mujer de los abrazos. De los abrazos, ¿no? Hostia, Entonces, me suena esto. Pero yo tengo una amiga que ha sido abrazada por esta mujer y dice que es indescriptible. En serio. Sí. entonces, hay algunos ashrams como el de Amma que son grandes. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Probablemente si estás viendo este episodio y nos sigues en Antifrágil Podcast, seas deportista o te apasione también el tema de la salud, o ambas cosas. Estoy seguro de que o una cosa o la otra, o las dos juntas, te interesan muchísimo. Y tanto Omar como yo te recomendamos lo que a nivel nutricional nos ha funcionado más, que es un approach animal-based, es decir, base de nuestra alimentación, proteínas y grasas de origen animal, pero complementándolo con carbohidratos, pero de una forma consciente, ¿vale? Utilizando algunos carbohidratos concretos en algunos momentos del año, de la temporada o del día, de forma concreta y en dosis y preparaciones concretas. Haciendo bien eso, podemos tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ya sabes que se ha hablado mucho de los beneficios de las dietas keto, low carb, o sea, como demonizando, entre comillas, los carbos, y también al contrario, ¿no? Se habla de que los carbohidratos nos ayudan en el rendimiento y todo esto. Crecimiento muscular, testosterona. Para nosotros lo mejor ha sido unir lo mejor de los dos mundos, como te digo, y buscar un equilibrio, que también depende de cada caso. Para aprender a hacer eso bien, que te aseguro que te va a cambiar la vida, a ti y a tu familia, y sobre todo como deportista, porque vas a poder rendir sin esos hinchazones y hacer las cosas en su justa medida, ¿ok? Que muchas veces en el deporte no suele pasar. O nos pasamos de carbos o nos quedamos cortos. Entonces, nosotros te recomendamos la formación de Phil Hugo, que también estuvo aquí en el podcast. Mírate su episodio, fue increíble. Y pronto va a volver al podcast también. La formación se llama Keto Optimizado y ahí vas a aprender todo esto que te estoy explicando aquí. A cómo manejar todo esto de forma correcta, ¿vale? La formación, como te digo, se llama Keto Optimizado. En la descripción de este vídeo tenéis el link donde podéis acceder y ver más información y finalmente contratarlo. Y muy importante, si pones nuestro código, el código antifrágil, vas a tener un descuento. Así que aprovéchalo y espero que sigas disfrutando del podcast. Nos vemos pronto. Y hay incluso hay muchos occidentales, ¿no? Y luego hay algunos que son pequeños, que a lo mejor hay 50 o 100 personas, ¿no? Y hay de todo tipo. Y allí, ¿cómo funcionan? Y perdón que nos gusta entrar en las preguntas que nosotros haríamos en una conversación normal, ¿no? Y a nivel de comunidad, ¿cómo funciona? ¿Tú pagas como una mensualidad o ahí haces un trabajo como intercambio? ¿Cómo funciona un ashram? Bueno, cada ashram es un mundo diferente, ¿no? O sea, no es que haya una norma. El que yo estaba, que era la comunidad de Osho, el ashram de Osho era una comunidad donde era una comunidad grande también. Osho, el gran Osho, el conocidísimo Osho, porque Sí, la gente sí, lo has sí. dicho como con la boca pequeña y mucha gente, yo habré dicho, ¿ha dicho Osho? O sea, Sí. Después te quiero hacer alguna pregunta de él, si me lo Sí, permites. sí. Entonces ahí había como diferentes posibilidades de estar ahí. Tú podías estar, vamos a decir, como turista, entre comillas, donde pues tú pagabas tu comida y pagabas una pequeña entrada y ahí pues había toda una serie de actividades que tú podías participar, ¿no? También podías estar como trabajador, ¿no? Donde dedicabas unas horas al día a un trabajo concreto en esta comunidad y entonces según depende, a veces pues te daban unos vales para comida, ¿no? Con lo cual tu trabajo te permitía luego pues que no tenías que pagar una serie de gastos, ¿no? Habían diferentes formas de participar en función de si tú te querías involucrar más o menos. Claro, yo supongo que ¿qué tenías? ¿20 cuántos? 25. 25 años. Estabas en una época donde, claro, todos conocemos un poquito, digo un poquito porque la historia de Osho para mucha gente es muy contradictoria porque también se ha intentado atacar mucho desde el desconocimiento, ¿no? Desde la invención. Pero tú que has estado ahí, supongo que sus enseñanzas, que también tenían mucho que ver con la libertad del ser, ¿no? Permitir experimentar por ti solo para buscar respuestas,
para un chico de 25 años supongo eso sería un sueño, llegar allí y de repente ver una sociedad de la que vienes, donde todo está como encajonado y ahí te permite expandirte, tiene que ser algo como, o sea, no me voy de aquí nunca, ¿no? Pero también debe haber momentos en los que digas, hay cosas que se hacen difíciles. ¿Qué era lo más bonito y lo más complicado de vivir en un ashram como el de Osho? En los años 90, yo llegué en el año 90, el lugar era increíblemente atractivo. Yo podía haber seguido viajando por India, por Asia y algo me dijo, este es el lugar donde quiero estar, porque me ofrecía todo lo que realmente me interesaba, ¿no? Había un ambiente de meditación muy bonito, donde si tú querías explorar el mundo de la meditación, pues había mucho soporte para eso, ¿no? Pero luego, a diferencia de todos los demás lugares, había muchísima libertad, porque Osho fue el primer maestro que entendió que la espiritualidad o la meditación no podía estar reñida con la sexualidad, con las relaciones, con la vida mundana, ¿no? Entonces, eso para mí fue decir, bueno, en este sitio lo tienes todo, porque puedes explorar profundamente la meditación, puedes hacer un trabajo profundo de sanación y al mismo tiempo no tienes que renunciar a la vida, ¿no? Puedes tener pareja, puedes ir a una fiesta, había muchísimos grupos de música, de músicos muy buenos, ¿no? Y había una celebración y una música maravillosa, ¿no? Entonces era como que, bueno, este sitio, aparte que había gente muy rebelde de todo el mundo, que era irresistible, o sea, decías, pero qué gente tan bonita de todas partes, ¿no? Y curiosamente viviendo en una armonía que dices, es posible, o sea, es posible que gente totalmente diferente, de edades diferentes, de países diferentes, de recursos totalmente diferentes, puedan vivir en armonía y en alegría y en celebración, ¿no? Entonces ese lugar no es algo que yo había planeado, simplemente dije, wow, yo me quedo aquí. Me recuerda un poquito a cuando voy en verano, siempre se lo cuento a Uri y a mis amigos, voy a un camping naturista, donde tenemos la suerte de siempre estar casi las mismas familias y con los mismos niños y compartir. Es un pequeño ashram en el sur de Francia y me da esa misma sensación de la armonía es posible en sociedad. Lo que pasa es que hay que dejar de lado los tabús y el juicio. Y cuando dejas esa parte, las cosas se alinean de otra manera. Pero ¿cuándo fue ese punto que dijiste, basta, ya el cuerpo me pide irme de aquí? ¿Y por qué? ¿Cuándo estuviste 8 años? A mí me interesaba la parte que le has preguntado de cuál es si es que la hubo, la parte esa, sí, la parte que te generaba más fricción o no hubo esa parte. Bueno, cuando tú estás haciendo un proceso interior, hay momentos que se despiertan pues, tus heridas, como vosotros sabéis, ¿no? Tus traumas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, había momentos que era muy intenso. Aparte que estás conviviendo con un montón de gente, están pasando 1000 cosas, ¿no? Porque ahí pues trabajábamos, teníamos relaciones, o sea, era un mundo aquello, ¿no? Entonces pasaban 1000 cosas. Y quizá la diferencia con el otro mundo es que ahí había mucha presencia y un anhelo de mirar lo que nos está pasando, ¿no? De abordar los temas que se van activando, ¿no? Porque toda la comunidad, vamos a decir, o la energía que había ahí era una invitación a crecer, a despertar, ¿no? Entonces había momentos pues preciosos, extáticos, maravillosos, porque además teníamos unos músicos de lujo. Teníamos a Miten y Premal, que seguramente las conocéis, que son gente que en ese momento no eran nada conocidos, pero ahora son músicos muy conocidos. ¿Has dicho Premal? ¿Es Deva Premal? Deva Premal, Hostia, sí. yo me la escucho en el Spotify desde hace años y siempre me ha gustado mucho. Pues ellos
vivían ahí, ¿no? Y tocaban 3 días por semana. Y como ellos habían unos cuantos grupos más, o sea, era un lujo. Teníamos una música extraordinariamente buena y cantidad de actividades, porque habían realmente los mejores terapeutas del mundo en diferentes especialidades que estaban ofreciendo formaciones, ofreciendo cursos, ¿no? Y entonces podías explorar un montón de procesos terapéuticos diferentes, ¿no? Desde procesos que tienen que ver con la creatividad, procesos que tienen que ver con trauma, procesos que tienen que ver con el cuerpo físico, ¿no? Había de todo. Se llamaba una multiversity, ¿no? Era como una universidad dedicada a la exploración del mundo interior, ¿no? Entonces, había momentos entrañables y maravillosos, y también había momentos que, claro, estás trabajando temas delicados y estás muy removido, ¿no? Pero el lugar era como un apoyo, estar viviendo en ese lugar, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, después de 8 años, vamos a decir, de estar dedicado plenamente a esto, sentí desde dentro que, bueno, ahora tienes que volver al mundo, ¿no? Y esto no era fácil, porque estás viviendo en un lugar donde tienes todas las cosas que te gustan, amigos, por supuesto, amigos de todas partes, ¿no? Con gente muy afín, vamos a decir, y ahora vuelve al mundo y a ver qué haces, ¿no? ¿Cómo esto que estás viviendo aquí lo puedes compartir en tu país o en otro lugar, ¿no? Entonces, pero hubo un momento que sentí claramente, ahora toca volver al mundo para seguir creciendo en el mundo. ¿Y hay gente que se ha quedado atrapada ahí? No, raramente, porque la verdad es que Osho era muy claro con eso. Él decía, yo no quiero aquí personas que estén escapando del mundo. Si estás aquí para escapar del mundo, no tienes que estar aquí, te tienes que ir al mundo. Entonces, él no era nada favorable a que tú estuvieses ahí escapándote de algo, ¿no? O sea, que remarcaba, a mi entender, que eso era una herramienta que podías usar para crecimiento interior. Exacto. Y después, pues, volver al mundo, claro, a la realidad y dar lo mejor de ti. Sí. No para lo que tú dices, para escapar y quedarte aquí entre algodones. Para nada. Es para trabajar. Él esto insistía mucho. Yo no quiero escapistas. Qué bueno. ¿No? Aquí podéis venir si queréis, estar unos meses, meditar, hacer trabajo interior, vuestros cursos, lo que queráis, pero luego volver al mundo, ¿no? Y claro, como esta era, digamos, su visión, siempre pasaban cosas que cuando uno un poquito estaba evitando algo, la vida te echaba de ahí y te decía, bueno, se te ha acabado, ¿no? Y tenías que volver al mundo. ¿Tú mantenías comunicación por teléfono ni que fuese con tu familia, tus amigos de tu lugar, digamos? Sí, bueno, en esa época es que había el fax. Hostia. Había los faxes, que era lo que más usábamos, ¿no? Y las cartas. Pero las cartas era, tú envías una carta, tardaba 15 días en llegar a España, y luego los días que tardabas y 15 días más, si todo iba bien, un mes, ¿no? Era otra época, ¿no? Otros tiempos, ¿no? Las cartas. Pero eso tenía una parte muy bella, ¿no? Porque tú estabas ahí y estabas 100% ahí. Porque no tenías todas estas distracciones que te da Internet, que por otro lado es muy bueno, pero claro, estabas ahí. No había la mensajería instantánea esta de... No, para nada. Tú estabas viviendo en India y estabas completamente tu energía ahí en lo que estabas viviendo. Y luego, pues sí, claro, te comunicabas con el mundo, con tu familia, con tus amigos, pero no era como ahora, que estás pendiente del móvil, de recibir un mensaje y estás de viaje y estás más pendiente de tu móvil que de donde estás, ¿no? Allá no. Allí estábamos 100%. Sí, hay muchos oyentes que bueno, son jóvenes y no han vivido esa época, ¿no? Nosotros ya tenemos una edad. Y lo comentaba Leiva el otro día, decía, ya no existe la reflexión de la sala de espera del dentista, por ejemplo, en la cual yo recuerdo ir a algún lugar y simplemente esperar presente. Y en ese momento, ver las revistas que había, ¿no? Ver las revistas, o simplemente
darle vueltas a ciertos pensamientos que yo tenía ahí atrapados y que, bueno, los transitaba de alguna manera desde el silencio, desde, venían Omar, ¿en qué? Sí, voy. Entonces, hoy en día es ese entretenimiento constante, ¿no? El otro día me preguntaba un chico, ¿qué has hecho qué es lo que más ha cambiado en tu vida para vivir como vives ahora? Y dije, dejar de lado la dopamina y el entretenimiento, porque al final lo único que me estaba haciendo era quitarme presencia de mi vida. Quité la televisión, quité esto, quité aquello. Hay cosas que no puedo quitar, porque todos necesitamos un móvil para trabajar o lo que sea, pero sí que quitar el entretenimiento como tal me ha servido muchísimo. Y lo que decías, vivir esa época de paciencia, de poder esperar una carta. Yo me acuerdo, me carteaba con mis chicas, mis primeras novias también, o llamar, lo que llamábamos al teléfono de casa, que te cogía el teléfono del padre, ¿no? Esas cosas, hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Y no, lo hemos perdido. Hay una cosa que comentasteis en el primer seminario que hice, que creo lo comentó Ástico, porque estábamos hablando de esa parte de libertad en el ashram, ¿no? Donde, por supuesto, había ese permitir experimentar, ¿no? Incluso en el lado también de parejas y sexual. ¿Podríamos definir un poco para...? Bueno, ¿En qué consistía esto? O sea, el hecho de que tú ¿estaba muy puedas normalizada la que tú puedas orgía o la pareja abierta? ¿Cómo iba? No. Lo pregunto desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? Sí. La visión de Osho es traer presencia a todo, ¿no? Al trabajo, a las relaciones, ¿no? A la convivencia. Entonces, también era traer presencia a tus relaciones, ¿no? Cómo te relacionas en todas las relaciones, ¿no? Y si hablamos de la sexualidad, pues era traer presencia a la sexualidad. En otras palabras, hacer de la sexualidad una meditación. Entonces, sí que había un ambiente de mucha apertura y libertad, es decir, tú podías hacer lo que querías mientras respetases a los demás, ¿no? Nadie te iba a decir lo que podías hacer o no, ¿no? Pero lo mágico que tenía era la cualidad que había ahí. Porque, claro, yo a los 20 años sí que viví mucha libertad, ¿no? En España en esa época, a finales de los 80, pues ya era mucha libertad. Pero era una libertad sin conciencia, donde bebíamos mucho, se tomaban muchas drogas, había mucha compensación, había, vamos a decir, mucha libertad, pero muy poca conciencia, ¿no? En cambio, en esta comunidad había total libertad, pero mucha conciencia. Y todas las cosas se hacían con corazón. O sea, si tú conocías a alguien y tenías ganas de estar con esa persona, aquello era una meditación, había mucho corazón. Y eso era muy curativo. El poderte relacionar desde un respeto y un corazón y una forma de vivir esas experiencias, ¿no? Que no tenían nada que ver con tomar drogas o con ese tipo, ¿no? Que no digo que esté mal, tampoco, pero que era totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que es posible, ¿no? Tener otra forma de relacionarnos, ¿no? Que sea más amorosa, más cuidadosa, más y al mismo tiempo muy gustosa, o sea, ¿no? Claro. Y donde tú puedes explorar, ¿no? Y para mucha gente, yo quizá porque todo mi interés realmente estaba en la meditación. Durante años a mí me hacía gracia cuando decían, tú estás en una comunidad donde hay orgías. Yo siempre decía, pues mira qué mala suerte, yo he vivido 8 años ahí y nunca me han invitado a ninguna, ¿no? Es que Entonces, hay esa visión. había una leyenda que no es real, que no es real, ¿no? Pero sí es verdad que si tú, por ejemplo, pues necesitabas explorar la sexualidad, pues había espacio para eso y de una forma muy sana, con mucho corazón, ¿no? Y pues yo recuerdo en aquella época, claro, os hablo de los años 80, principios de los 90, pues cuando venían, por ejemplo,
sobre todo las chicas latinas, ¿no? Que todavía en nuestros países, digo latinas porque no era solamente España, también todo Sudamérica, ¿no? Donde pues en estos países las chicas todavía se les reprimía bastante su sexualidad, tenían que estar vigilando pues, que no, a ver qué dirán, qué no dirán, ¿no? Yo veía que ahí las chicas latinas, incluidas las españolas, se podían relajar porque podían vivir con total naturalidad lo que querían vivir sin juicios, ¿no? Y de una forma con presencia, ¿no? Pero os digo una cosa, la gente habla mucho de esta parte, pero esto es una parte muy pequeña de la comunidad, ¿sabes? O sea, esto era casi, yo te diría, para mí como anecdótico, porque en realidad lo que más me interesaba no era esto, ni mucho menos. Había muchas otras cosas que realmente eran el motivo donde la mayoría de las personas estábamos para otra cosa que no tenía nada que ver con esto. Es que aparte de bueno, hoy en día creo que vivimos tiempos en los que el exceso de información hace que también muchas palabras o conceptos se prostituyan mucho o se transgiversen, ¿no? Como la palabra tantra, ¿no? Que se relaciona tantísimo o únicamente con el sexo y con esa capacidad de hacer disfrutar al otro y al final los que nos hemos metido en el mundo del tantra o hemos tenido la suerte de experimentar pues, seminarios más relacionados con eso, como contigo, te das cuenta que al final es mirar hacia uno mismo, es hacerse responsable de uno mismo. Y ahí es donde empieza el camino de la sanación, ¿no? Del corazón, con uno mismo. Y el no culpar, y el no victimizarse, y el no dramatizar, el simplemente coger espacio y tiempo, porque nos olvidamos de los tiempos, queremos que todo sea ya. Y la sanación nos pasa allá, ¿no? Requiere su espacio. Recuerdo yo pasé una época muy compleja con mi pareja en una situación. Y me acuerdo que hay un ego también en el mundo de lo espiritual, y más hoy en día con este New Age. Creo que el ego es algo que se ha disparado, ¿no? En el mundo espiritual. Y creemos que, como lo que decía Ástico, ¿no? Cuando veías que, incluso en esa experimentación en el ashram, veías que tu pareja pues igual te pedía experimentar con un tercero, dentro tu ego te decía, no, tu yo espiritual tiene que aguantar esto, pero por dentro me estoy muriendo de envidia, pero no dejes que la envidia salga. Al final jugamos esos roles sociales, ¿no? Y evitamos mirar hacia, vale, me hago responsable de lo que estoy sintiendo. ¿Por qué lo siento? Déjate sentir esto. No reprimas nada. Me acuerdo que me dijiste, yo te dije, siento esto y me siento culpable por esto. Y me dijiste, ¿y por qué? Si es lo más normal del mundo que sientas eso. Es normal que sientas rabia, es normal que sientas dolor. Vívelo, acéptalo, transítalo. Y yo dije, hostia, pues me lo merezco. Me merezco poder transitar esto desde la paz, desde no sentirme culpable a sentir rabia. Porque al final nos olvidamos de eso también, ¿no? De ese respeto personal. Y ahí empezó tu camino cuando saliste del ashram. Supongo que, claro, volviste a la sociedad y dices, yo ya no puedo volver a ser fotógrafo de moda, yo no puedo volver a hacer lo que hacía antes. ¿Qué hago ahora con mi vida? Bueno, en realidad no es que yo no pueda, porque puedo, incluso hoy día, si quisiese, podría retomar la fotografía, ¿no? Y está perfecto, o sea, no. Pero lo que pasa es que yo sentía que empezaba una nueva etapa, ¿no? Y que lo que mi corazón me pedía era esto que he estado viviendo durante todos estos años. Quiero que mi vida sea esto. Quiero que mi vida, lo que he vivido en India, no es como eso pasó en India y se acabó, sino esto tiene que ser el resto de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que no tenía ni idea de cómo esto lo voy a vivir en Barcelona, ¿no? Y bueno, pues y además era una época que no es como ahora, que hay mucha apertura y mucha gente que está haciendo trabajo interior, muchísima gente interesada en la meditación, o sea, ahora es totalmente diferente, pero hace 25 años, pues esto era raro. Entonces, bueno,
Al principio empecé yo en mi casa, pues haciendo un espacio de meditación semanal, luego fueron 2 espacios de meditación semanal, luego empezamos a hacer talleres en mi casa, ¿no? Luego vino Ástico, que estaba viviendo en Madrid, vino a Barcelona, entonces estuvimos con Ástico pues un montón de años haciendo cosas juntos, ¿no? Luego ya empezamos a alquilar una masía en el Pirineo para los retiros y bueno, aquello se nos fue quedando pequeño porque venía más y más gente, entonces fue cuando ya busqué un local en Barcelona y lo acondicioné para esto porque en casa ya no podía ser tanta gente. Los vecinos no les gustaba tanto movimiento de gente, ¿no? Pero empezó siendo una cosa en el salón de casa con 4 amigos, nos juntábamos los jueves a meditar, ¿no? Y así creció, pues hasta el día de hoy. ¿Y el síndrome del impostor? ¿Cómo lo llevaste? O sea, porque todos empezamos, cuando cambiamos la vida o el estilo de vida, tenemos un momento de, ¿me merezco esto? ¿Soy suficientemente bueno? ¿Cómo inicio esto? ¿La gente va a querer esto que yo quiero aportar? Y más en esa época, porque era muy, muy lejano a lo que la gente estaba acostumbrada. Sí, realmente era... Piensa que a veces hacíamos una conferencia y venían 2 personas. ¡Wow! Brutal. O sea, era una cosa... Éramos pioneros, ¿no? Entonces, pues venían 2 y decían, bueno... Pero lo que pasaba es que amábamos lo que estábamos haciendo, ¿sabes? O sea, yo amaba lo que hacía. Entonces, si venían 2 personas, pues ese rato iba a ser especial con esas 2 personas, ¿no? Y yo estaba agradecido que la vida trajese a 2 personas. Este es el punto de máxima abundancia. Lo que me ha sucedido también a mí, siempre lo hablo con Omar, entrenando en las barras de la playa. Yo que siempre pensaba, tengo un lado que siempre he querido tener éxito y pensaba, ¿qué haces aquí en las barras? Esto no te va a dar dinero. Y era un pensamiento recurrente, pero cada día iba a las barras, cada día iba a entrenar, solo con un bañador y un par de chanclas y sin €1 en el bolsillo. Y algo me decía, sigue. Y venían dudas, pero algo me decía, sigue. Y a día de hoy, Omar y yo nos dedicamos y nos ganamos la vida muy bien. Y en parte, si miras mi Instagram, estoy haciendo barras y entrenando todo el día. O sea, ese niño que siguió su intuición finalmente se convierte en un hombre que pensaba que no sería posible, porque en el cole compré todas esas ideas de que pues el éxito profesional tiene que venir por trabajar en una oficina con un traje y una corbata, una buena posición, muchas horas en oficina. Claro, no en una playa entrenando y explorando con tu cuerpo, ¿no? Pero gracias por aportarlo, porque mucha gente que nos ve está en ese punto también y nos confundimos a veces, y el éxito es esto que tú acabas de mencionar. Realmente es amar lo que haces. Y luego la vida, si tú amas lo que haces, acabas siendo un maestro. Si tú amas aquello que haces, tardarás más años, ¿no? Si tú amas la jardinería y te dedicas a la jardinería, serás un maestro jardinero. Y cuando la gente entre en contacto contigo, vibrarán, se emocionarán y amarán las plantas, ¿no? Y eso pasa porque tú lo transmites. Cuando tú estás haciendo algo que amas, lo transmites y tocas el corazón de la otra persona. Lo que hablábamos de la autenticidad, ¿no? De la coherencia, autenticidad. Siempre con Uri volvemos a ese punto de valores que se ha perdido, ¿no? Mucha gente lo relaciona con lo tradicional, ¿no? Pero al final para nosotros es como un diseño original, el marcar las guías que te definen cómo me siento coherente dentro de este avatar que estoy viviendo, ¿no? Porque al final es una experiencia que tenemos una vez, por lo que, al menos en este cuerpo, en esta experiencia es una vez, que luego se repita o no, pues ya lo iremos viendo, pero sí marcar esas guías, porque la incoherencia, yo creo, lo hablamos esta mañana, la incoherencia es lo que te enferma, la incoherencia es lo que te crea el conflicto, y vivimos en una sociedad donde la mayoría vive en incoherencia, porque muchas veces forzada, porque la propia sociedad nos lo pone difícil. Hombre, mayoritariamente, porque ¿dónde has visto tú que en el sistema educativo alguien te haya dicho que te escuches a ti mismo?
Nunca. ¿no? El sistema educativo te dice, tú tienes que conseguir esto, esto y esto, y entonces te irá bien en la vida. Y te pasas 20 años, 15, 20 años, estudiando, aprendiendo cosas, pero todo es hacia afuera, ¿no? No te dan ni siquiera, no sé, una hora a la semana de vamos a escucharnos, ¿no? Vamos a entrar dentro, vamos a meditar, ¿no? Eso no ha pasado, ¿no? Entonces, claro, tú te has, básicamente, con el sistema educativo, tú te conviertes en un perseguidor de zanahorias, ¿no? Y en un hábil perseguidor de zanahorias, pero sin ningún contacto y conocimiento de tu mundo interior, ¿no? Entonces, claro, esto llega a un momento que genera agotamiento y mucha frustración, ¿no? Pues hay tanta gente que llega a un momento y dice, pero ¿cómo es posible que me sienta tan mal si he conseguido tener un buen trabajo, estoy casado, tengo hijos, tengo todo lo que se supone que hay que tener y soy profundamente infeliz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? Claro, porque es que todavía no sabes ni quién eres, no has empezado a escucharte, ¿no? Y claro, todo el sistema está montado para que tú no te escuches, para que tú seas un buen engranaje del sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando te empiezas a dar cuenta de esto, ya tienes 30 o 40 años, ¿no? O si estás muy despierto, a lo mejor te das cuenta a los 20, pero la mayoría de gente ya se te han pasado 40 años. ¿No? Y ahora empieza a mirar hacia adentro. Y claro, empiezas a mirar hacia adentro y has acumulado tanto dolor, has acumulado tanta desconfianza, tanto resentimiento, que dices, Dios mío, ¿yo qué hago con todo esto? No sé qué hacer, cómo lidiar con todo esto. ¿Te ha dado miedo? Claro, da mucho miedo. Es decir, ahora, si yo me doy el permiso de mirar hacia adentro y me empiezo a sentir todo este malestar, aquí hay un trabajo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente toma el camino fácil, que es pues tomar una medicación para no sentir todo este malestar interno, ¿no? Y no solo medicación, hay veces que es mediante la comida, mediante la televisión, mediante relaciones tóxicas. Incluso el otro día entrevistábamos a mi prima que decía, yo usé el maltrato como una casi dopamina en algún momento. Sí, yo digo que hay muchísimas formas de medicarse. O sea, cuando digo la palabra medicarse es como anestesiar tu mundo interior, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, bueno, anestesiar mi mundo interior no va a ser la solución porque esto no tiene fin, ¿no? Y es cuando alguien entonces empieza a hacer un trabajo interno y empiezas a decir, bueno, pues aquí hay unos temas que tengo que revisar y si yo no puedo hacerlo solo, pues buscaré apoyo, ¿no? Un terapeuta o lo que sea para poder hacer un proceso de sanación interno, ¿no? Y también de autoconocimiento, de saber quién soy, qué quiero realmente yo de la vida, ¿no? Es muy bonito porque tenemos un portero aquí abajo que se llama Xavi, que cada mañana cuando venimos a hacer un podcast nos dice, ¿qué toca hoy? Entonces, está viciado, sí, tiene curiosidad. Tiene curiosidad. Y hoy le hemos dicho, hoy toca algo muy especial, Xavi. Hoy toca hablar de vulnerabilidad. Xavi, un saludo desde aquí. Gracias por dejarnos aparcar en la puerta. Y le digo, hoy toca vulnerabilidad. Y me dice, hostia, eso es duro, ¿eh? Y sí, le ha tocado, ¿eh? Ha habido un momento de reflexión de, hostia, eso es duro, ¿eh? Y no todo el mundo está preparado para abrirse ahí, ¿eh? Pero lo bonito es que y nos hemos dado cuenta, nos sucede que al abrir esa puerta al mundo y al abrirnos como hombres que aparentemente, aparte, tenemos este look más fuerte, más como hermético, ¿no? La gente automáticamente se abre, inmediatamente se abre y se hace más vulnerable delante nuestro, ¿no? Y eso me pasó también contigo, que cuando vi a un tío de 1,90 m delante mío, hablando de todo esto, del niño interior, de la vulnerabilidad, dije, es que no me queda otra, tienes que mirar para adentro y abrirte. Y me acuerdo luego lo hablé con Uri, e inmediatamente el mensaje de Ketan, de sanar el corazón y la vulnerabilidad, resonó contigo, ¿no? Y tú también viviste una experiencia pues dura, personal, y al final para mí ha sido la respuesta, la vulnerabilidad.
poder abrirme y decir, me siento así desde esta herida, sé que no estoy actuando quizás de la mejor manera porque estoy actuando desde este niño dolido o desde este punto dolido y me hago responsable de ello. Pido perdón, si tengo que pedir perdón, a mí mismo primero porque tengo que tomar responsabilidad, pero abrirnos a los demás, ¿no? Desde ese punto. ¿Cómo cambiaría el mundo, no? ¿Qué tal? Completamente. Sería otro mundo, ¿eh? Para la gente que nos escucha, a ver, ¿os apetece profundizar un poquito respecto? Yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, nuestra audiencia Ketan en general es bastante gente que profundiza. Tenemos esa suerte. Y cuando nos paran por la calle o nos escriben mensajes bonitos, nos lo dicen. Gracias por tomar el tiempo. A veces los podcasts nosotros se nos hacen un poco más largos que lo habitual y la gente lo agradece mucho. Entonces, yo estoy seguro que mucha gente, a mí me ha pasado, a Omar le ha pasado, también lo hablamos, nota, sobre todo a esos 30, 40 años que tú comentabas, nota que hay patrones que se repiten. O hay cosas que siempre le enfada lo mismo, o siempre se encuentra parejas que le dejan, o parejas que no le respetan, o parejas que se lo dejan por otro, o parejas que le gritan, o trabajos que no lo valoran. ¿Os apetece entrar un poquito en qué hay en esos patrones donde podamos mirar adentro? ¿Tiene relación con papá y mamá? Sí, mucha gente empieza a mirar adentro cuando se da cuenta que está repitiendo unos patrones en las relaciones, porque la mayoría de gente tiene el anhelo de poder crear una relación sana, nutritiva, profunda, ¿no? Y ese es el anhelo de la mayoría. Yo lo tengo. Aquí lo dejo. Y algunas personas pueden realizar ese anhelo y otras personas tienen muchos tropiezos, ¿no? Muchas relaciones donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha incomprensión, donde hay mucha activación, donde no vives lo que realmente quieres vivir en una relación, ¿no? Entonces eso hace que muchas personas digan, bueno, es que esto no es algo nuevo, hace 15 o 20 años que me está pasando, cambio de chica o cambio de chico, pero el guión es parecido, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ya no es cambiar de chica, porque si no hay un cambio dentro de mí, se va a repetir lo mismo. Porque si llevo haciendo esto 10 o 15 años, pues... Y eso es lo que hace que algunas personas digan, vale, necesito revisar unos temas, necesito ver por qué se activa mi herida de abandono, por ejemplo, o mi herida de desvalorización, y cómo gestionar esto de una forma sana para que eso no dañe la relación. Y luego hay un montón de mecanismos de autosaboteo, ¿no? De sabotaje en las relaciones, ¿no? O mucha dificultad a entregarte a una relación, ¿no? Esto es algo que está pasando mucho ahora. Por un lado hay mucho anhelo y por otro lado una gran dificultad de entregarte, de abrir realmente tu corazón a una persona, ¿no? Entonces, claro, esto está generando pues mucho sufrimiento, ¿no? Y Qué interesante este punto, ¿eh? Qué incoherencia, es decir, quiero algo o digo que lo quiero, pero no me quiero comprometer. Bueno, es comprensible porque abrirte a otro ser humano es un riesgo muy grande y el hecho de abrirte, aunque el otro no te haga nada, te va a poner en contacto con tus propias heridas. El otro todavía no ha empezado, pero si tú te abres te vas a poner en contacto con tus heridas. Entonces, si no tienes herramientas para gestionar eso, automáticamente tu cuerpo emocional se cierra, te acorazas. Claro. ¿Sabes? Aunque tú quieras estar abierto, si tú no tienes herramientas para gestionar lo que se te mueve, ¿no? Por ejemplo, hace un momento Omar comentaba, ¿no? Por ejemplo, pues lo que se llama el síndrome del impostor, que en psicoterapia no lo llamamos así, pero es como una herida de desvalorización, ¿no? Entonces, si tú no sabes cómo abordar eso de una forma sana, ¡pum!, te acorazas y te enmascaras, ¿no? Y entonces eso ya va a sabotear tu relación. No solo pasa en relaciones amorosas, también pasa en relaciones de trabajo, por profesionales. Supuesto. Con el dinero. Con el dinero, lo hemos estado viviendo últimamente. Lo bonito de esta dupla, que es casi como una relación amorosa entre Uri y yo, pues hacemos de espejo constante. Vivimos desde una polaridad muy
muy bonita porque hacemos ver el uno al otro ciertos patrones repetitivos. Y creo que no hay cosa más bonita que vivir en relación por ese espejo, ¿no? Las relaciones son un puro espejo constante. Y con ganas de mirar. Y con ganas de mirar. No de lucha ni acorazar me siento atacado. Me has pillado. Entonces, hablando de la herida de desvalorización, es una que arrastramos Uri y yo. Como la mayoría, ¿eh? O sea, no estamos diciendo nada fuera de lo normal. Y nos dimos cuenta en este proceso cuántas veces estamos sino creyendo que debemos apoyarnos en terceros cuando nosotros mismos somos ya suficientes, ¿no? Porque eso es un temazo. La gente, hoy en día, cuántas cosas podríamos hacer por uno mismo, pero nos tenemos que agarrar a una barandilla porque nos da miedo mirar hacia abajo, ¿no? Hacia el acantilado. Y estamos aprendiendo a decir que no a muchas cosas para valorarnos y para decir, no, esto es una herida que tenemos que transitar. El dinero es ese, como en inglés se dice bait, ¿no? El anzuelo que te pone en la vida delante como, coge el camino corto, mira este proyecto que podrías hacer con este tercero. Pero entraríamos en incoherencia. Y nos damos cuenta en este proceso de espejo de decir, oye, esto para mí sería una incoherencia. Hostia, pues yo no lo veía así. Gracias por ayudarme a verlo así. Y eso lo digo porque mucha gente solo lo relaciona a relaciones amorosas, pero no, cualquier relación profesional, padre-hijo, lo que sea, ¿no? En psicoterapia utilizamos una palabra que se llama compensación, ¿no? Compensación es aquello que yo hago para desconectarme o no sentir mi propio dolor, ¿no? Mi propia inseguridad, mi propia indignidad, ¿no? Entonces es muy fácil, vamos a decir, cuando empezamos a sentir esta herida de desvalorización, echar mano de las compensaciones para enmascarar, para tapar, para no sentir algo, ¿no? Claro, es legítimo hacer eso, pero eso no nos permite crecer, ¿no? Si cada vez que hay una activación interna yo me enmascaro, ¿no? O lo tapo, o lo anestesio, es legítimo, pero yo no crezco, ¿no? Y de hecho, al hacer eso, mi herida crece. Hostia. Mi herida va creciendo, porque además se genera una brecha muy grande entre lo que yo pretendo ser y muestro en la sociedad a lo que estoy sintiendo. Y esta brecha genera más vergüenza, ¿no? Claro. Y vosotros lo llamáis incoherencia, ¿no? Es una incoherencia entre lo que pretendo, lo que estoy vendiendo y cómo me estoy sintiendo por dentro. Entonces, ¿cómo abordar eso de una forma sana, ¿no? Es lo que decía Omar hace un momento, es empezar a darnos el permiso, en vez de taparlo, en lugar de enmascararlo o anestesiarlo, empezar a darme el permiso de sentir esa parte de mí que no se siente suficiente, ¿no? O esa parte de mí que se siente inferior, o esa parte de mí que se siente inadecuada, o esa parte de mí que no se siente con derecho a brillar, ¿no? Es decir, hemos de darnos el permiso de adentrarnos en ese lugar. Hemos de traer, porque ese lugar, lo que pasa es que hay una parte que está herida. Evitando la herida no vamos a ayudarla, ¿no? Vamos a tener que atrevernos a mirar a la herida, a adentrarnos en la herida y traer conciencia y amor a esa herida. Y eso hace que ya no tengamos que estar tapándola o huyendo o queriendo demostrar al mundo algo para escapar de nosotros mismos. Porque claro, ¿qué tal? Entonces, mucha gente, o sea, hoy en día, además últimamente he visto algunos podcasts al respecto, según la información que hay por ahí, y me parece que es bastante correcta, hay las separaciones, el cambio de pareja, es lo normal. O sea, cada vez lo menos habitual es parejas largas, incluso de toda una vida, ¿no? Comprometidas. Que también quiero entrar ahí porque a veces no tiene por qué ser una pareja sana, una pareja que están toda la vida juntos. Por supuesto. Pueden estar todavía juntos discutiendo, no haciendo el trabajo interior, culpándose y desgraciando su vida, sus hijos, su salud y la vibración de la tierra, ¿no? Pero me parece interesante,
llevar presencia al hecho de que cuando tú conoces a alguien hay ese proceso de enamoramiento, tú lo comentabas en el seminario, todo es bajada, ahí no hay trabajo, ¿no? Hay como un periodo de regocijo que está perfecto, pero el trabajo empieza cuando, que tú lo haces muy bien en los seminarios con esos muñequitos, para decirle a la gente, hazte responsable, ¿no? Hay un punto que me gustaría entrar y hay un punto que tu pareja te va a empezar a mostrar tus heridas, tal cual. Y es el punto, para mí, de máximo potencial de transformación, donde tendrías que comprometerte con el trabajo interior. Y es un punto donde la mayoría lo que dicen es, ya no es como cuando lo conocí, ha cambiado, o ya no estoy enamorada, o me empieza a hablar otro y me voy con el otro. Aquí, ¿qué recomendación podríamos dar a la gente? Para tener una relación sana es indispensable lo que yo llamo el compromiso, pero no es lo que seguramente la gente piensa que quiero decir. El compromiso no significa, no es ni siquiera con el otro. El compromiso es conmigo mismo. El compromiso es cuando la relación empieza a ponerme en contacto con cosas incómodas, ¿no? Y tengo la tentación de cambiar de chica, ¿no? O de cerrar el corazón o de aislarme. En lugar de hacer eso, voy a mirarme lo que me está pasando. Voy a trabajar y mirar lo que me está pasando, ¿no? Claro, la moda de ahora es que las cosas tienen que ser fáciles. Y en el momento que no son fáciles, entonces hay una religión que se llama la religión del fluir. Tengo que fluir, ¿no? Entonces queda como muy moderno, ¿no? Yo fluyo. No, tú lo que haces es estás escapándote todo el tiempo. Claro. Estás con una mujer o con un hombre y cuando empiezan a despertarse los temas, entonces te escapas y le dices fluyo. No, sí, es legítimo, puedes hacer eso si quieres, por supuesto. Lo que pasa es que cuando hacemos eso no crecemos. Porque eso que me está activando esta mujer o este hombre, si yo no lo quiero mirar ahora, en la siguiente relación te aseguro que se va a volver a despertar, ¿no? Esto está haciendo que pues ahora hayan relaciones breves pero muy superficiales, ¿no? Mientras es divertido estar contigo y el sexo me lo paso bien, estoy contigo. Cuando esto empieza a cambiar, rápidamente lo dejo y me busco a otra persona, ¿no? Entonces, esto hace que no crezcamos. Los temas quedan pendientes. Claro, no quiero mirar por qué en cierto momento se activa desconfianza en mí, ¿no? ¿Por qué en cierto momento se activa mi herida de abandono y me cierro? ¿Por qué en cierto momento se activa mi shock o se activa mi herida de desvalorización y me cierro, ¿no? Entonces, claro, si se trata simplemente de divertirse, pues vale, podemos hacer eso y simplemente ir saltando de flor en flor, ¿no? Pero si queremos crear un vínculo amoroso, ¿no? Queremos tener un compañero, una compañera de viaje, eso requiere ese compromiso de que cuando se active mis temas, en lugar de cerrarme o escaparme o buscarme a otra, me voy a mirar lo que me tengo que mirar. Sí. Perdona. No, pero tú no estás en contra de las fases de experimentación. Y no. Lo dejas muy claro en tu seminario. Siempre comentabas, oye, todos vivimos una época en la que debemos experimentar, sobre todo en nuestra adolescencia, ¿no? Por eso cambiamos de pareja o tenemos diferentes relaciones sexuales, porque tenemos que experimentar. Pero que seamos conscientes que cuando esto ya deja de nutrirnos, que el camino es otro. El camino es mirar hacia adentro. Bueno, sí, hay una fase que quizá no para todo el mundo, pero para muchas personas es de exploración, ¿no? Y es importante poder vivir eso, porque si tú a los 20 años, vamos a decir, no has podido vivir esa fase de exploración, de experimentación, de probar muchas cosas, de tener experiencias, a lo mejor luego lo quieres vivir a los 50, ¿no? Y quizá a los 50 es más complicado.
Claro. Bastante más. Entonces, por supuesto, totalmente a favor de que las personas exploren, experimenten. Y además pasa una cosa, si tú te das el permiso de explorar, de vivir lo que tienes que vivir con alegría, ¿no? Y con respeto, va a haber un momento que también vas a decir, bueno, esto de ir saltando de flor en flor es entretenido porque conoces a mucha gente, pero llega un momento que también es agotador, ¿no? Y también a mucha gente le sucede, después de haber explorado mucho, pues dices, bueno, ahora lo que me apetecería pues es crear algo más íntimo, más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo otro ya lo he vivido, he aprendido muchísimo, incluso me he dado cuenta qué es lo que no quiero, qué es lo que quiero, y ahora estoy listo o estoy lista para vivir algo más íntimo, más profundo. Claro. Te quería preguntar qué tan... Yo simpatizo muchísimo con tu idea y con esta forma de ver las relaciones. Hablo de relaciones de pareja y siento mucha coherencia y mi intuición me dice que es por ahí. Pero mucha gente a veces cuando comparto esto, gente próxima, siempre surge una pregunta recurrente y es, ya, pero... Porque conozco parejas que tienen cierta fricción y siguen juntos ahí intentándolo, pero no hay felicidad, no hay alegría y llevan muchos años. Mucha gente se estará preguntando, ya, pero ¿hasta qué punto tengo que trabajar yo con mi pareja? Porque llevo 6 años de relación y sinceramente, no es la pareja, no hay alegría, siempre caemos en lo mismo. O sea, ¿en qué punto una persona conscientemente podría decir, mira, gracias por este trayecto, no te culpo de nada, no me quiero traer más lastre a la próxima? Me hago responsable de todo, me perdono, te perdono, pero siento que necesito un cambio. Hombre, claro, no se trata aquí de tengo que estar con alguien y tengo que aguantar cualquier cosa, ¿no? Vale. Estás con alguien mientras la relación es creativa. Entonces, por un lado hay la fantasía de que las relaciones tienen que ser fáciles, ¿no? Y entonces eso hace que la gente no profundice. Las relaciones no son fáciles. Y la explicación de que las relaciones no son fáciles es que pasado la etapa de enamoramiento van a empezar a emerger nuestros traumas, ¿no? Si te quedas tiempo con alguien, van a salir muchísimas cosas. Entonces, lidiar con eso no es nada fácil, ¿eh? Pero es tremendamente creativo y sanador, ¿eh? Si tienes las herramientas para abordarlo. Si no tienes las herramientas, que es lo que le pasa a mucha gente, entonces la relación se convierte en sufrimiento, ¿no? En incomprensión, en una activación constante, en una dificultad constante de comunicarnos, ¿no? Entonces, cuando la relación deja de ser creativa, es decir, aunque ya no estamos creciendo, estamos viviendo juntos a lo mejor porque nos da miedo separarnos, ¿no? Eso es el momento que dices, no es por ahí, no puedo estar con una persona porque me da miedo separarme. Si estoy con alguien es por amor, aunque la relación es difícil, yo estoy aprendiendo, estoy creciendo y me quiero quedar. Esto pasa mucho, ¿eh? ¿Qué tal? Cuando hay hijos por en medio, hipoteca por en medio, vamos a ser realistas, muchos hombres o mujeres, da igual, dicen, hostia, yo esta persona ni me atrae, ni me gusta, ni tal, pero separarme es un pollo para el que no quiero pasar. Ya. Yo lo he escuchado esto y hay tela, ¿eh? Sí, y eso es muy dañino. Estar con alguien, ¿no? Donde tu corazón está cerrado, es tremendamente doloroso. Temazo, corazón abierto y corazón cerrado. Cuando acabemos esta exposición hablaremos. No, métele, estamos porque aquí. Ese punto justamente es lo que me cambió. El primer seminario que hice contigo, con Ástico, yo estaba en una situación de bastante conflicto de pareja. Había dolor, había culpa, había tal, ¿no? Hiciste un ejercicio. Nos sentamos uno delante del otro y simplemente nos miramos a los ojos, ¿no? Que es una técnica que en Tantra pues yo había hecho en el pasado y que se la recomiendo a mucha gente porque la mayoría de personas no aguantan ni 30 segundos mirando a los ojos a su pareja. Empiezan a pasar cosas dentro. El bicho empieza a pensar cosas raras.
Hasta que llega un momento donde cuando llevas 5 minutos mirándolo a los ojos, los bichos o los demonios empiezan a calmarse, ¿no? Hiciste un ejercicio sobre el corazón abierto y el corazón cerrado, ¿no? Cuando hablamos desde el corazón abierto y cuando hablamos desde el corazón cerrado. Y eso fue un antes y un después, porque la mayor parte de los conflictos suceden cuando hablamos desde el corazón cerrado. Y no tenemos la autoridad personal de decir, perdona, pero no me siento con la capacidad de hablar ahora mismo. Si quieres más tarde, veo de relajarme y hablamos un poquito más al respecto. Entramos en esa lucha de toros, ¿no? Activado. Lo que él dice, estoy activado. Estoy activado. Tú me activas una herida de desvalor y yo claro, me pongo... Reaccionamos. Y la reacción ante el conflicto no sirve. Porque ahí es donde yo notaba que, claro, te sale el bicho y dices, hostia, ¿cómo? Y claro, entras en una rueda, porque nadie cede. Una vez tocas la herida, eso es como Tom y Jerry, que empiezas a perseguir. Porque tú, y tú sí, porque tú hiciste ya, pero es que yo hice, porque tú me dijiste que hice, y entonces no entiendes nada, tú tampoco entiendes nada. Es así. Y me acuerdo de ese ejercicio, nos sentaste y nos pusimos los dos, simplemente mirándonos y escuchando tu voz, nos pusimos a llorar. Eso ya fue, armaduras cayeron, porque cuando tú ya lloras delante de una persona es que la armadura ya no está ahí. Y después comentaste, nos hiciste mirar, ¿estás hablando desde el corazón abierto o el corazón cerrado? Y claramente vi que estaba cerrado y que yo no podía hablar desde ese lugar. Y poco a poco nos fuiste ayudando a observar ese punto. Porque y lo digo, parece una tontería, pero es que no lo es. Observarse antes que escupir y vomitar al contrario, porque lo fácil es vomitar todo eso fuera. Quitarte ese peso. ¡Buah! Lo dejo ir, ¿no? No, hazte responsable. Y hoy en día más fácil que nunca, porque desde el móvil soltar un mensaje de hate antes que asumir mi propia mierda es muy fácil. Es muy fácil. En la calle y en la cara es más difícil, ya solo lo hacen los valientes. Los tiempos tampoco están ayudando, ¿no? Porque este inmediatismo, antes cuando enviabas una carta te lo tenías que pensar mucho antes de enviar una carta, porque sabías que habría un proceso de ¿cómo te diría?, de transición en el cual si tú envías algo de forma muy reactiva, en 15 días igual ya no piensas igual. Y es un lío cuando llega la carta. Era un lío. Pero claro, ya no vivimos esos tiempos. Y bueno, simplemente quería comentarlo porque fue un ejercicio que a mí me llenó el corazón, me ayudó muchísimo a entender todo eso. Y de ahí vino... Hoy estamos haciendo un popurrí, un poquito de quién es Ketan y lo que hace. Más adelante ojalá pueda venir más veces para hablar en detalle de ciertas las heridas, ¿no? Pero ahí también me ayudó muchísimo el ver la primera, segunda y tercera fase, si llegas, de una relación, ¿no? La primera es la que comentabas antes del el sexo fácil, la conexión inmediata, los primeros meses, que en algunos casos son años y en algunos casos son semanas o días. Pero luego entramos en esa segunda fase. Y la segunda fase es la fase del trabajo. Que siempre llega, ¿no? O sea, dejemos claro eso, ¿no? Siempre llega, ¿verdad? Siempre llega. Tú inicias una relación, siempre llega. Si te quedas tiempo, sí. Si es una aventura de 2 noches, quizá no llega, ¿no? Entonces, precisamente por eso mucha gente quiere relaciones que sean breves, porque así vives solamente una parte y cuando empiezan los temas a salir, tú ya estás con otra, ¿no? O con otro. Literal. Sí. ¿Y la segunda fase qué características tiene? O sea, ¿qué es lo que más ves en las parejas que se repita en esa segunda fase? ¿O qué crea esa... se dice el gatillo, ¿no? El trigger. Bueno, sí, digamos que en la primera fase la conexión y la sexualidad es gozosa, ¿no? Es disfrutona, nos lo estamos pasando bien, ¿no? Es intensa, ¿no? Y lo que pasa es que en la segunda fase empieza a haber dificultades, ¿no? La sexualidad deja de ser gozosa, empiezan a haber bloqueos, empiezan a despertarse inseguridades, el cuerpo se cierra o el corazón se cierra,
se despierta de vergüenza por lo que me está pasando, porque no entiendo por qué me está pasando esto activa al otro, porque antes estabas disponible y ahora no estás disponible, y ya no te gusto, o ya, ¿no? Empieza todo esto. Y claro, esto es un gran reto para la relación, porque como nos han vendido que el sexo tiene que ser algo muy divertido y gustoso, esto no está siguiendo el guión que nos han vendido, ¿no? Y la realidad es que si tú profundizas en una relación sexoafectiva, antes o después tenéis que pensar que la sexualidad, aunque esté muy banalizada ahora, el abrirnos sexualmente a alguien significa que se abre nuestro cuerpo emocional, ¿no? Entonces empiezan a despertarse cosas que son incómodas de sentir y además muy inapropiadas, porque se supone que ahora tendríamos que estar disfrutando de esto y está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se empieza a despertar esto, que nosotros llamamos la fase 2, es un gran reto para la relación, porque la sensación es de que ya la relación no funciona, porque antes nos lo pasábamos pipa y ahora es un bloqueo constante, estamos avergonzados, nos sentimos culpables, ¿no? Entonces, es muy incómodo. Ahí es cuando realmente está empezando la relación con todas las dificultades, ¿no? Y ahí requiere lo que hemos estado hablando, ¿no? La capacidad de ser vulnerable, ¿no? De abrirme a lo que me está pasando, que no es lo que me gustaría que me pasase, ¿no? Y no solamente abrirme a ello, sino compartirlo con mi pareja. Claro, es embarazoso, ¿no? Porque se supone que al hacer el amor tendría que ser una experiencia muy agradable, ¿no? Y no está siendo agradable, porque hay bloqueos, porque hay disociación, porque mi cuerpo no siente, porque se está despertando desvalorización, porque lo que sea, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, es un momento difícil, ¿no? De poder primero darme el permiso de validar lo que me está pasando y luego comunicarlo, compartirlo con mi pareja, ¿no? Eso es todo un reto, ¿no? Y una cosa que pasa es que normalmente cuando uno empieza a estar activado, eso va a activar al otro. Hostia. Porque cuando hay una activación, muchas veces lo que hacemos es, como es incómodo sentir todo esto, me cierro. Y eso va a provocar que se active la otra persona, ¿no? Porque aunque tu cuerpo esté ahí, tu energía se ha cerrado. Y eso activa la herida del otro, ¿no? Y tenemos el temazo sobre la mesa, ¿no? Y ahí se ponen a prueba las relaciones, ¿no? Va a hacer falta mucho amor y mucha honestidad para atravesar esta crisis, ¿no? Que además no tenemos herramientas, porque nadie nos ha dicho que nos iba a pasar esto, ¿no? Entonces, en esos momentos muchas veces cuando buscamos ayuda, ¿no? Buscamos un terapeuta o alguien que nos acompañe un poco en todo esto, en acompañar lo que nos está pasando sin cerrar el corazón, porque si no muchas veces lo que pasa es que las parejas dejan de hacer el amor. Como al hacer el amor se despierta todas estas cosas y no sabemos cómo abordarlo, pues evitamos hacer el amor. Y claro, la conexión íntima es una parte muy importante en una relación de pareja, ¿no? Si tú dejas de hacer el amor con tu pareja porque cada vez que lo intentáis es incómodo o muy incómodo, la solución no es dejar de hacer el amor. ¿Por qué? Porque antes o después uno de los dos se va a enamorar de la compañera de trabajo. Obvio, ¿no? Tema biológico. Claro, si tú no puedes intimar con tu pareja, la solución no es dejar de intimar, hemos de abordar este tema, porque si no lo abordamos, antes o después uno de los dos va a empezar a sentir atracción hacia otra persona. ¿Has visto alguna relación, después de ver a tantas parejas, casos, entre los padres que uno tiene? O sea, alguna relación tipo, en el caso de un hombre, ¿podría ser que un hombre tienda a buscar
Y sé que es tema complejo y que depende, pero tiende a buscar a su mamá en su pareja o al revés. Intento ser lo contrario que mi padre con mi pareja o algún patrón así Sí, has visto. mira, lo que la gente llama problemas de pareja, ¿m? El 75% de lo que llamamos problemas de pareja son heridas de la infancia sin resolver que se proyectan en la pareja. ¿M? Cuando digo heridas de la infancia, hablo infancia y adolescencia. Es decir, lo que estamos viviendo como un problema de pareja en realidad no lo es. Es un problema con mi niño interno herido, ¿no? Con mi propio pasado, mis temas no resueltos del pasado, que se van a proyectar en la pareja. Entonces, obvio que si tú has tenido carencia de mamá o carencia de papá, o ha habido muchas invasiones, o no ha habido apoyo, o papá no ha estado presente, todo esto, si no lo has trabajado, vamos a decir, lo vas a proyectar en tu pareja, ¿no? Entonces, vas a estar esperando que tu pareja te dé lo que te faltó en tu infancia con tu papá y con tu mamá, ¿no? Pero el problema es que tu pareja puede ser un hombre, una mujer maravillosa, pero no puede darte lo que necesitas tomar de mamá y de papá, ¿no? Entonces, este es el problema universal. En la pareja buscamos inconscientemente aquello que nos ha faltado. Y yo creo que los oyentes lo entenderán muy fácilmente, ¿no? Si tú has tenido un papá, por ejemplo, que no estaba emocionalmente presente, tienes una gran tendencia a buscar como pareja a hombres que no están emocionalmente presentes, ¿no? Con lo cual, cada relación es como retraumatizante, ¿no? Porque en lugar de buscar un hombre que esté presente, buscas el amor en los hombres que no pueden dártelo, ¿no? Y como esto, mil ejemplos que te podría dar, ¿no? Por eso es tan importante conocernos profundamente, conocer nuestras heridas, ¿no? Y si, por ejemplo, hemos vivido eso, hemos vivido un papá que por la razón que sea, puede ser porque se murió, ¿no? Puede ser porque los papás estaban separados y solamente podías ver a tu papá una vez al mes, ¿no? Las razones son muchas, ¿no? Si no has tenido un papá emocionalmente presente y tú no trabajas ese tema, vas a sentir atracción hacia hombres que no están emocionalmente presentes, ¿no? Hasta que te des cuenta, ¿no? Que estás repitiendo eso, estás a través de la pareja, estás intentando que tu papá esté presente para ti, ¿no? Lo cual para esto a lo mejor has perdido 20 años hasta que te das cuenta, ¿no? Por eso es fundamental, ¿no? Es conocer nuestras heridas, hacernos cargo de nuestras heridas y entonces podemos dejar atrás, vamos a decir, estos patrones repetitivos, ¿no? Ya no necesito elegir ese tipo de hombre, ¿no? que genera un tipo de relaciones muy dolorosas, ¿no? Hablando de heridas, una cosa que me gustó mucho de tu método es que lo divides, los seminarios están divididos por heridas. ¿Son cuántos seminarios? ¿8? 8. 8 seminarios. ¿Te importaría comentar uno por uno para que la gente sepa más o menos cuáles son las heridas principales que tocas en tu método? Sí. La primera herida, que es universal, es la herida de abandono, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de no haber recibido suficiente amor. Y cuando digo amor es suficiente conexión, suficiente presencia, suficiente apoyo, ¿no? Y esta herida se activa muy fácilmente en la relación de pareja, ¿no? Cada vez que mi pareja no está presente para mí o no es como yo espero que sea, ¿no? Luego tratamos otra herida universal, que es la herida de vergüenza y desvalorización, que tiene que ver con esa sensación de no sentirnos suficiente o de no sentirnos adecuados o no sentirnos merecedores, ¿no? Que hace que en lugar de elegir como pareja las personas que realmente nos gustan y nos atraen, como no nos sentimos merecedores de ese tipo de hombre o ese tipo de mujer, acabamos eligiendo personas que están desesperadas como tú, ¿no?
Y eso genera relaciones de codependencia, ¿no? Muy dolorosas. Luego otro tema que tratamos es la herida de shock y disociación, que tiene que ver con... La palabra shock suena un poco fuerte, ¿no? Pero tiene que ver con el sistema nervioso, esas situaciones donde nos quedamos bloqueados, ¿no? Donde nuestra mente se queda en blanco, donde no podemos expresar lo que queremos expresar, no podemos poner límites, ¿no? En la sexualidad esto es muy frustrante porque es como que mi cuerpo deja de sentir, ¿no? Entonces, es un tema importante, ¿no? El tema del shock. Luego hay el número 4, que tratamos las dinámicas de pareja, que son los patrones repetitivos que vivimos en las relaciones, que cambiamos de hombre, cambiamos de mujer, pero se repite el mismo patrón, ¿no? Entonces, exploramos en profundidad estos patrones repetitivos y vemos cuál es el paso creativo para dejar de repetir eso, ¿no? Luego hay un tema que es muy importante también, que es sanar los vínculos familiares, ¿no? El tema de los vínculos familiares es esencial porque nos va a marcar todos los tipos el resto de los vínculos, ¿no? Si el vínculo con mamá y papá están muy dañados, pues eso va a perjudicar mucho, va a influir mucho a la hora de crear un vínculo de pareja. Luego tenemos también la sanación de la herida de desconfianza, ¿no? Que es un temazo también, ¿no? Pero normalmente tenemos una idea de la confianza que es muy superficial, es yo confío mientras las cosas salen como yo quiero, yo confío en ti mientras tú eres como yo quiero, ¿no? Eso no es confianza, ¿no? La confianza es estar abierto aunque las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Entonces hay un seminario dedicado a la herida de desconfianza. Luego hay otro que tiene que ver con el juez interior, ¿no? Que es cómo desactivar esta voz de la mente que constantemente nos está juzgando, nos está controlando, nos está presionando, ¿no? Y que a veces nos hace la vida muy difícil esta voz mental, ¿no? El comentarista, ¿eh? Sí, el juez interior. Y luego hay uno, por supuesto, que tiene que ver un poquito con lo que hemos hablado ahora, que es con las fases de la intimidad y la sexualidad y cómo abordar todas esas dificultades que antes o después en una relación profunda, íntima, se van a ir despertando, ¿no? Esos serían los 8 temas básicos que tratamos en los seminarios. Hay un punto importante aquí, para los que hemos vivido seminarios contigo, que la gente no piense que es como que tenés un gurú que te va a hablar de cómo tienes que vivir. Es más bien experimentar. Mi experiencia personal fue muy enriquecedora al también escuchar y poder compartir con otras parejas o personas sus experiencias, porque muchas veces, claro, en esos ambientes hay experiencias y vivencias de todo tipo, durísimas, otras menos duras, pero igualmente todas son importantes para uno mismo. Y al escuchar a las otras personas hablar de sus procesos, te lleva a un lugar de sanación increíble, porque me gustó muchísimo ver cómo acompañabas, asistías simplemente ese dejar, ese soltar, ese compartir, porque gran parte del problema es que muchos no tenemos o no hemos tenido con quién compartir esto, que gran parte del problema es ese, que cuando una persona ha tenido un maltrato o un abandono, las corazas nos han hecho seguir, y como tú dices muchas veces, gracias a esa coraza sigues hoy aquí, porque si no igual hubiese saltado de un puente sin esa coraza. Pero claro, vamos poniéndonos capas, y esas capas una encima de la otra, haciendo un traje de Superman, pero que llega un día que ese Superman ya no te sirve, ¿no? Y me ayudó muchísimo escuchar y ver a otras personas, muchas de ellas en situaciones mucho más complejas que la mía, porque al final la vida es eso, es compartir, ¿no? Y agradezco muchísimo ese espacio, la verdad. Aparte me encanta siempre hay un día que empezamos soltando con música, creo que es el domingo, y es un momento que para mí, claro, yo he hecho varios, ya espero ese día. Porque romper la barrera del ridículo
Es muy es dejarse interesante. ir de una forma muy bonita y con una música, como comentabas antes, ¿no? Como seguramente música muy similar a la que escuchabas en el ashram, que te conecta con el alma y sí, te hace volar. Yo te quería preguntar qué tan, ante esa crisis de pareja que hay actualmente, ¿no? Pues lógicamente muchos buscan o creen que el problema es la pareja tradicional como tal. El problema es tener que aguantar, también por lo que este país, de donde viene este país, es comprensible, ¿no? De la represión que viene este país, y al final nuestros abuelos y bisabuelos, el mundo de la pareja y el sexo era algo muy hermético, muy rígido, de incluso pues que estaba normalizado cosas que hoy en día serían maltrato puro y duro, ¿no? Rollo tener relaciones sexuales por obligación, porque si tu hombre te pide tener sexo, tú tienes que decirle que sí, en el caso de las chicas, aunque no quieras o aunque te duela, sin poder comunicarlo con tu pareja, con la luz apagada, con vergüenza, con temas de la regla. Bueno, una serie de cosas. Yo he preguntado a gente mayor, y en España digo, ¿eh? Entonces, ¿tiene cierto sentido compensatorio esa aparente libertad que se quiere vender hoy en día? Y mucha gente veo que se apoya en el discurso de, y no sé si tienen razón, ¿eh? Solo lo pongo encima de la mesa, en ese discurso de que a lo mejor no somos monógamos. ¿Qué podríamos aportar al respecto? Bueno, supongo que hay momentos y momentos en la vida, y antes lo hemos mencionado, hay momentos en la vida que nuestra energía lo que quiere es explorar y tenemos que experimentar, y es bueno darse el permiso de poder vivir esa etapa, ¿no? Otra cosa es que se utiliza mucho ahora es cuando empiezo a tener problemas con mi pareja, entonces en lugar de abordarlo, las dificultades que estamos teniendo, es pues vamos a abrir la relación, es decir, pues en vez de abordar el problema que tengo contigo, pues yo tengo mis planes por un lado y tú tienes tus planes por el otro lado, ¿no? Bueno, es legítimo hacer eso, pero yo pongo en duda que eso realmente ayude a la pareja. Eso lo único que ayuda es a evitar algo que necesita ser abordado, ¿no? Entreteniéndose con otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que ver qué es lo que quiere en su vida, ¿no? Lo que yo propongo es, tanto si tú tienes una relación como si tienes varias, ¿vale? Y eso es lo mismo, ¿no? Es ser honesto. Tanto si tienes una pareja como si tienes más de una pareja, es ser honesto. Mira lo que se te está activando con esta persona. Aborda ese tema. No utilices a otra persona para escapar de un tema que necesitas revisar. Pero no es un tema moral, ¿eh? Para nada. Es un tema de que si no lo abordas, no creces. Y entonces lo que no quieres mirar con este hombre o con esta mujer, te va a salir con otra persona, ¿no? Entonces eso te va a perjudicar porque va a sabotear tus relaciones. Entonces en el fondo es más práctico, vamos a decir, más inteligente decir, vale, yo tengo una pareja que amo a esta mujer o amo a este hombre. Es verdad que no es fácil cada día, es verdad que tenemos nuestras dificultades, pero en lugar de, cuando hay dificultades, buscarme entretenimientos hacia afuera, voy a mirar lo que me está pasando con él o con ella, voy a trabajar esos temas, ¿no? La solución no es cerrar el corazón, ¿no? O buscarme un entretenimiento cuando hay una dificultad, ¿no? Sino vamos a abordarlo, ¿no? Y eso yo creo que se puede aplicar tanto si tienes una relación de pareja como si estás en una fase de exploración donde tienes, vamos a decir, varios amantes. Claro, no es lo que haces, es desde dónde, ¿no? Exacto. La invitación que haces tú a esa conexión interna me parece excepcional y te lo quiero agradecer por lanzar este mensaje al mundo. Creo que... Muchas gracias. Pues yo creo que hemos tocado temas apasionantes y nos encantaría volver a abrir la puerta
para que pudiéramos pues acompañar a más gente, ¿no? Yo os invito, recuérdanos la web donde pueden encontrar más información tuya, aunque la dejaremos en descripción. Sí, la web se llama transformación-interior.com. Ahí están todos los programas, todas las propuestas, ¿no? Y el libro que hemos estado hablando, que si alguien tiene ganas de hacer un viaje interior y necesita recursos para cómo ir gestionando estas heridas, estas dificultades que tenemos en la vida y en las relaciones, el libro se llama Sanar el Corazón. Pondremos una foto que la enviaremos al editor. Me he olvidado, quería traer el libro y me lo he olvidado, pero pondremos una foto ahí. Una foto aquí en pantalla y toda la información sobre Ketan en la descripción, por supuesto. Ketan, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Muchas gracias, ojalá se repita y no sé si te apetece, pero te vamos a proponer ir a comer juntos. Me encantará, me ha gustado mucho charlar con vosotros, que además os conozco porque hemos estado compartiendo esto que hemos estado hablando ahora, lo hemos estado viviendo juntos en los talleres y sé que os ha ayudado y que os está todavía ayudando en vuestras relaciones, así que es un gusto compartir con vosotros. Un honor. Gracias, Ketan. Y a vosotros también. Muchas gracias. Gracias, familia. Chao. Gracias.